Hola, ¿cómo están? Es la hora del Evangelio. Lección 9. Vamos a hablar sobre la ley hoy. Vez pasada hablamos del pensamiento, de las características del pecado. Satanás introduce el pensamiento de la carne en el corazón de las personas y los ha engañado para que crean en sus pensamientos en lugar de ser guiados por la palabra de Dios. Es así como Satanás influye en las personas. Ha puesto en el corazón del hombre el pensamiento y que se deje llevar por el pensamiento. Por eso las personas están acostumbradas a seguir sus pensamientos. Hemos hablado qué relación tiene eso con el pecado, de la arrogancia, de la codicia, el amor propio, son las características del pecado. Vamos a hablar de la ley. Antes de Cristo, en el año 1490, antes de Cristo, en la época de Moisés, esa ley fue introducida y por 1500 años, aparte de Jesús, nadie ha podido cumplir esa ley. Dios nos dio leyes imposibles para el hombre cumplir, leyes que ningún humano puede cumplir. Solo Dios, que es perfecto, son leyes perfectas, leyes divinas. Jesús cumplió la ley completamente, perfectamente. El humano debe entender que no es capaz de cumplir la ley. La bendición de Dios, que es incondicional, lo que Dios quiere es que el hombre se acerque a Jesús para que pueda recibir la gracia. El que descubre este plan de Dios puede estar bajo la gracia, puede recibir la salvación a través de Jesús. Vamos a ver el significado, la ley. Se refiere a los 10 mandamientos y al resto de los estatutos. En el monte Sinaí, Dios recibió los mandamientos, pero también recibió los mandatos del sacrificio de ofrenda. Hay 2 leyes que recibió Moisés: los mandamientos y los estatutos para el sacrificio de ofrenda. Las 2 cosas componen la ley grabadas en las 2 tablas de piedra. Jesús dice que la ley y los profetas hablaron de mí. Los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, también es referido como la ley. El doctor Emartian habló de esto. Cuando uno lee la Biblia, si sale la palabra ley, tienen que decidir cómo aplicar este concepto. Cuando el término ley aparece en la Biblia, se debe aplicar a esto.
si se refiere al Pentateuco o todas las leyes en cuanto a éticas o los estatutos. Si uno se fija bien, tiene que ver a qué pertenece. El doctor Emaltian nos dice, la ley a veces se refiere a los mandamientos y a veces a los estatutos de la ofrenda. A veces se refiere a todo el Antiguo Testamento. En Gálatas aparece estatuto y en Hebreos habla de las leyes referente a las ofrendas. En San Lucas 10 está el hombre asaltado por ladrones. Viene el hombre de la ley y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Es un doctor de la ley, es un maestro de la ley. Si él hubiera entendido el concepto de la vida eterna, no le hubiera preguntado eso. Él era un académico, pero no entendía exactamente la ley. Él malentendía esto. Cuando vino a Jesús, le dice, Jesús, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pensaba que debía hacer algo bien para heredar la vida eterna. Jesús se daba cuenta de que este hombre no entendía la ley exactamente, se percató y le habló sobre la parábola del buen samaritano. Dice, respondió Jesús, dijo un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Pasó el sacerdote, pasó de largo. Luego el levita, lo mismo. Después pasó el samaritano, tuvo pena de él y le puso vino, le curó las heridas con aceite y lo lleva a un mesón. Lo encomienda con el mesonero, le pide que lo cuide y le da 2 denarios para que cuide de él. El asaltado por ladrones. No tenía vestidos, estaba medio muerto, casi desnudo, y lo dejan así. El hombre asaltado por ladrones no puede levantarse solo. Si alguien no viene a ayudarlo, el hombre asaltado por ladrones no puede más que morir. El hombre asaltado por ladrones ha recibido la salvación, su fuerza, no por su voluntad o fuerza, sino por la ayuda del samaritano, pudo ser salvo. El asaltado por ladrones no pudo hacer nada para salvarse. 100% fue obra del buen samaritano, porque le tuvo pena, tuvo compasión, le curó las heridas, le vendó las heridas
con vino, aceite. El asaltado por ladrones fue salvo por el samaritano. El Salvador lo salvó. El hombre medio muerto no hizo nada para ser salvo. De la misma forma, para recibir la salvación, no hay nada que podamos hacer. Simplemente, si viene el Salvador y nos tiene pena, y si nos salva, es por mérito del Salvador que uno se salva. Este hombre de la ley malentendía la palabra de Dios. Pensaba que tenemos que cumplir la ley por alguna buena obra que hagamos, podríamos recibir la salvación, pero no se puede. Vamos a ver el objetivo de la ley. Dios nos dio la ley. ¿Cuál es el objetivo? Entender el pecado. El objetivo es entender. Pero la ley no tiene el poder de salvarnos. El objetivo era hacernos entender el pecado. El pecado que está escondido en el corazón, revelarlo. Antes el pecado estaba en el corazón, por a través de la ley. Cuando sale hacia afuera, se manifiesta, uno se da cuenta, soy impío, soy sucio, soy malvado. Uno entiende, se da cuenta y va a querer recibir la gracia, va con Dios. Aunque no hayamos adulterado de verdad físicamente, pero en el corazón nuestro surge el adulterio. También tenemos codicia, no por no haber robado, que no tenemos pecado, aunque no haya ocurrido físicamente, pero en su corazón está la codicia. Aunque no hayamos asesinado a alguien, pero si en tu corazón está el odio, es un asesinato. La gente no se da cuenta que es malvada si no se manifiesta alguna obra que lo demuestre así. La ley entonces tiene como función mostrarnos, sacar lo que hay adentro. Es para conocer el pecado. El objetivo más básico de la ley no es hacer que la gente no peque. Dios no nos dio la ley para que no pecáramos. Al contrario, nos dio la ley no para evitar eso, sino para manifestar el pecado que está latente en el humano. Que pueda entender el humano que es pecador, lo que es el pecado, para que pueda pedir la gracia, la misericordia de Dios. En Romanos 3:20 vamos a buscar juntos Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cumpliendo la ley, no hay carne que pueda ser justificada por la ley. Aparte de Jesús no hay nadie. El objetivo de esta ley es entender el pecado, conocer el pecado, porque el humano tiene su pecado en el corazón, pero no se da cuenta, no se percata
Dios nos dio la ley para que salga a la luz, que se dé cuenta que es un humano perverso y malvado. Es la función de la ley. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se introdujo ¿para qué? Para que abunde el pecado. Y donde abundó el pecado, abundó la gracia. Sobreabundó la gracia. La ley se introdujo. Había gracia y se introdujo la ley. A través de la gracia vivíamos, pero los seres humanos no se daban cuenta de cómo son, que son corruptos, impíos, no se daban cuenta. Entonces Dios quiso que los humanos pudieran ver esto, por tanto se introdujo la ley. Se agregó la ley en el año 1490 a.C. Vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley saca a la luz la codicia que está latente, durmiendo en el corazón del hombre. Lo saca afuera, lo manifiesta, lo revela. El hombre tiene la codicia latente en su corazón. No se manifiesta. La gente no se da cuenta que es codiciosa. Pero en la ley dice, no codiciarás. Si vemos objetos, pensamos, no tengo que codiciar, no tengo que codiciar. Pero muy profundamente en su corazón, esa codicia está ahí, no es que no está. Está escondida, está latente. Y con la ley que dice no codiciarás, esto estimula el deseo de codicia para que salga afuera. Uno piensa, no tengo que codiciar, no tengo que codiciar. Pero la codicia latente es provocada y sale hacia afuera. Por ejemplo, si hay un vaso grande y hay agua sucia, y si está por mucho tiempo, el agua que tiene suciedad se va hacia el fondo y por arriba se ve limpia. Y piensan que está limpia. Pero si metemos una cuchara y lo mezclamos, la suciedad que estaba en el fondo sube hacia arriba y el agua ya se ve sucia. Entonces la cuchara no es que ensució al agua, sino que el polvo y la suciedad ya estaba en el fondo, solo que no era visible, no era evidente. Pero si uno va moviendo la cuchara,
las cosas que estaban en el fondo suben hacia arriba y hace que el agua se vea sucia. La cuchara no ensució la cuchara, el agua. El agua se veía limpia en apariencia. La ley tiene una función similar. Así como esa suciedad del fondo está latente, el humano no entiende su imagen, no sabe cómo es, no se percata, piensa que es decente. Yo soy bueno, soy decente, tengo algo de bondad. Así la gente malentiende, no se da cuenta de su naturaleza. Entonces Dios nos dio la ley para que esa suciedad que está escondida pueda salir a la luz y que el hombre pueda verse con claridad. Es esa la función de la ley. Cuando yo estaba en una iglesia como ministro, vino una señora, era bonita, tenía un niño de 4 años. Esta hermana era enfermera anteriormente. Era una enfermera anteriormente. Un día se puso triste y no comía, bajaba de peso. Ella era enfermera. El niño no comía y lo llevó a diferentes doctores y los doctores no sabían qué tenía el niño. No pudieron diagnosticar exactamente qué le pasaba al niño, pero el niño ya no comía. Y una vez fueron a una clínica pequeña en el pueblo y el doctor y él dijo, ¿por qué no le quitamos una prueba de rayos X de todo el cuerpo? Y le hicieron esa prueba y el doctor le dice a la hermana, tiene una moneda de 100 centavos coreanos, me lo presta, y le dio. Y con la moneda vio la radiografía, tenía algo en su cuello y puso la moneda en ese lugar y era del mismo tamaño. Que el problema del niño, él tenía una moneda de 100 en su cuello. Tenían que operarle. Le dijo que si va a una clínica grande, le pueden quitar eso sin una cirugía. Lo llevaron y cuando vieron, en su cuello estaba una moneda de 100 y estaba oxidada la moneda. El niño pequeño se tragó una moneda y por un mes estaba sufriendo y no podía decirlo. Por fuera no podemos saber qué hay adentro, pero con una radiografía se puede ver exactamente qué está mal. Pudieron ver la moneda que estaba atascada en el cuello y así solucionaron el problema. Los rayos X sirven para diagnosticar cuál es el problema. No ofrece un tratamiento. Así le quitaron una radiografía y vieron, te dice que está mal, pero no por hacerse muchas pruebas se soluciona el problema.
Para solucionar el problema fueron a una clínica más grande y se la pudieron sacar. De la misma forma, la ley es como una radiografía y te dice qué está bien, qué está mal con uno. Es esa la función. Y una vez estaba una hermana de edad, ella era sana, pero se sentía enferma y una hermana, ella tomó una medicina y se pudo curar de los hongos del pie y la abuela averiguó cuál era esa medicina y compró lo mismo y tomó la medicina y fue al doctor a una clínica pequeña y la medida de sus riñones era de 100, lo normal sería 40 para abajo. Y el doctor le dice, ¿por qué no va a una clínica más grande? Que vaya a una clínica de la universidad. Y le dice, ¿tomó alguna medicina recientemente? ¿No toma alguna medicina? Bueno, tenía hongos en el pie y tomé ese remedio, solo eso. Y el doctor le dice, abuela, creo que consumió un medicamento mal. Y se fue el doctor, que su riñón subió a 100 por haber tomado ese remedio. Pudieron hacerle pruebas y ver cuál era el problema con ella. La ley también excava el pecado que está muy al fondo de nuestro corazón. Lo saca hacia afuera. Lo que es sucio en nuestro corazón nos hace entender la ley. Es entender el pecado, conocer el pecado. Si uno piensa, quiero cumplir la ley, quiero hacer bien las cosas, pero no es para eso, con ese objetivo que Dios nos dio la ley. Nosotros mismos no podemos vernos, pero usamos un espejo para vernos si tenemos algo en la cara, si está sucia la cara, si tengo polvo en la cara. El espejo nos muestra si estamos limpios o sucios, pero no por ver que uno está sucio, uno se limpia. Solo refleja nuestra imagen. Si uno ve que uno está sucio, uno se lava la cara. De la misma forma, el espejo refleja nuestra imagen, nos muestra cómo estamos, hasta ahí, pero no nos limpia. Lo que nos limpia sería el agua. Nos lavamos la cara para limpiarnos. Después de conocer el pecado a través de la ley lo que nos da es guiarnos a la palabra, nos lleva a Dios para poder recibir el perdón de pecados. Es para eso. En esta hora vamos a hablar hasta aquí. Continuaremos la próxima. Gracias.